Muy buenos días a todos los aquí presentes. Les doy las mejores de las bienvenidas al segundo día del segundo Congreso Internacional Interdisciplinario, Estudios de Género y Prevención de la Violencia. Me permito leer la semblanza del ponente, doctor Gabriel Alejandro Guerrero Reyes. Es director de Sistemas Abiertos por Sistemas Abiertos, sociedad civil con más de 30 años de experiencia en ciencia de datos, inteligencia artificial, manejo de grandes volúmenes de datos, lo que es el Big Data, investigador y experto en ciencias de datos, inteligencia artificial y manejo de grandes volúmenes de datos, de SACSA, SDC. Es doctor en matemáticas del Instituto de Programación, Universidad de París, Pierre Marie Curie, París, Francia, con maestría en matemática y economía, Universidad de París, Francia, y maestría en informática fundamental de la Universidad de París, Pierre Marie Curie. También estudió la licenciatura en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Computación en el ITAM en 1991. Desde 1992 a la fecha ha sido docente de la UNAM, el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y el ITAM. Y entre otras universidades del país, así como Francia, y también conferencista en un gran número de universidades de México y Francia, con estancia en París, Francia, de 14 años y 6 años trabajando como asesor en desarrollador científico de datos en la empresa europea Eurosoft System en Francia. Es creador de varias patentes de tecnologías de la información. Entre las que tenemos más reciente es la de Webmotor Búsqueda. Es un sistema de administración y consulta gerencial de datos de identificación biométrica. Tiene su registro. También otra patente que creó fue la Web Bioidentifica, que es un registro público de derechos de autor, donde se lleva todo lo que es de la notaría número tal. El sistema WebTera es un sistema que ofrece servicios de almacenamiento y búsqueda a grandes volúmenes de información en lo que es giga y terabytes. También otra patente es Web Gestiones. Fue un sistema de administración y consulta gerencial de datos para la toma de decisiones y también tiene su registro ante el INPI. Experiencia profesional: ha sido consultor en materia de Big Data y ciencias de datos en diversas instituciones, organizaciones y empresas nacionales e internacionales, como asesor del tesorero de la Federación del Proyecto CIAF, consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, asesoría en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reforzando todas las bases metodológicas que permitan generar lo que es la planificación estratégica. También asesoró a FIRA para analizar las estructuras de las bases de datos de la institución. Y en resumen, ha sido asesor de casi todos los sectores económicos con proyectos de grandes volúmenes, lo que es el Big Data, como el IMSS, el CONSAR, el Seguro Popular, RENAPO, el ICET. También anima un canal de YouTube con más de 220 videos de los temas de inteligencia artificial, de grandes volúmenes de datos y lo que es el Big Data y matemáticas. Y actualmente dirige el grupo de trabajo de la plataforma que es METU, de los temas de interés que tienen el mayor número de seguidores a nivel América Latina. Pues bienvenido, doctor. Pues cedo lo mismo. El micrófono. Pues voy a permitirme, gracias. Voy a permitirme estar aquí en el frente, me siento nervioso cuando estoy muy sentado. Entonces, vamos a ir muy rápido, rápidamente voy a platicar
de un tema que seguramente todos han podido presentarse, es el tema de la inteligencia artificial. Si puede ir pasándole, por favor, la presentación. Sí, entonces la inteligencia artificial yo creo que es algo que pues, todo el mundo ha oído, usa, o no hay día que no salga en el periódico, y hoy en día pues es una necesidad, es una estrategia, es una metodología, es un nuevo paradigma que llegó para quedarse, y en todas las carreras y en todas las áreas del conocimiento se está usando, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces vamos a ir muy rápido. Yo creo que todo el mundo ha oído ya el término, lo ha visto, inclusive tal vez algunos de ustedes ya lo han usado por medio de las plataformas públicas de Google, de ChatGPT, de Microsoft, y no hay rincón del conocimiento que no tenga ya algo que ver, y la gente ha podido hacer algo en inteligencia artificial. ¿De dónde surge? ¿Para qué sirve? Algunos elementos básicos, y lo interesante del día de hoy es que quisiera que vieran que eso está al alcance de cualquiera de nosotros, siempre y cuando entienda el cómo está hecho. O sea, porque el usar está bien, pero cuando solamente usamos las cosas, no nos damos cuenta cómo están hechos para que podamos nosotros hacer algo no al alcance de ChatGPT, ni BART, ni todo eso, pero sí en nuestro cotidiano como abogados, por ejemplo, cómo podría ser, y como científicos de datos, como ingenieros, como sociólogos, como psiquiatras, en cualquier disciplina del conocimiento, se genera información, se genera contenido, y al tener información y contenido puede entrar en uso la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, como lo vamos a ver, es un medio, es una herramienta, ¿no? Entonces es eso. Y otra de las cosas importantes en todos los grupos, en todos los grandes sectores, todo el mundo quiere aprender, pero no nada más como en la escuela. ¿Para qué sirve la escuela? Para aprender, pero sobre todo para preparar para trabajar. Entonces, si yo quiero prepararme para trabajar, y lo que quiere la empresa, el despacho, es además de ayudar a generar mejor las cosas, pues poder generar ingresos, que se llama generar valor, para poder seguir haciendo el círculo de, pues tengo trabajo, ¿y por qué tengo más trabajo? Porque hay gente que requiere lo que yo trabajo, y eso se llama generar valor. ¿Cómo puedo generar valor? Con los datos del despacho. ¿Cómo puedo generar valor? Eso es una. Y al último, si nos da tiempo, les voy a compartir el canal YouTube para que vean, porque yo lo que siempre digo es que aprender está bien, aprender a usar está bien, pero aprender a hacer es mejor. Porque los jóvenes no solamente van a aprender a usar esta tecnología, que es interesante, pero para que puedan ofrecer su mercado laboral, puedan ofrecer su fuerza laboral, su fuerza de trabajo. Yo acabo de terminar la licenciatura en Derecho, y ustedes van a cualquier empresa y le van a decir, ¿qué sabes hacer? Y no me van a decir, yo sé el artículo 3 de la Constitución. No. Pero en cambio le dije, mira, todos tus archivos que tienes, todos tus documentos, todos tus videos, yo le puedo sacar valor para que la empresa pueda generar más recursos. Eso es. Entonces, eso. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Hoy todas las grandes innovaciones del mundo, ¿sí?, son disruptivas. Por ejemplo, las grandes innovaciones son disruptivas, como es la inteligencia artificial. ¿Y qué significa disruptivo? Por eso me permití poner el diccionario. Es que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para promover un cambio radical. Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Está cambiando la forma como interactuamos, ¿sí? Siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, antes de pasar, aquí hay un gran grupo de abogados. Yo quisiera comentarles que para todos los abogados, este libro debe ser de cabecera. Este libro es de un señor
inglés que tiene desde los años 80, hizo su doctorado en Oxford, de la inteligencia artificial en el derecho. Estamos hablando de los años 80. En ese momento nadie hablaba de esto. Él es uno de los pioneros de Oxford y es un bestseller, es la persona más reconocida en el mundo entero de por qué la tecnología puede ayudar muchísimo en el proceso del mundo de leyes. Tiene muchos libros, tiene, por ejemplo, los tribunales en línea, jueces, el nuevo enfoque de la carrera de Derecho, desde el punto de vista con mucha tecnología, se los recomiendo ampliamente. Esta es la 3ª edición, acaba de salir el año pasado, pero para aquellos que son del mundo de leyes, este es un libro esencial porque nos platica qué es, para qué sirve, por qué es tan importante en el mundo del derecho saber tecnología, pero no dice el cómo, y yo voy a tratar de explicar el cómo sí se puede hacer y con qué herramientas. Siguiente, por favor. Entonces, las grandes innovaciones, por ejemplo, la imprenta, es un cambio importantísimo en la humanidad. ¿Por qué? Porque promueve el conocimiento. El conocimiento existía a través, por ejemplo, de Leonardo con sus cuadernos, pero ¿quiénes podían acceder a esos cuadernos? Y todo el conocimiento estaba plasmado en solamente unos cuantos ejemplares porque no se podía repetir lo que es la experiencia, por ejemplo, de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Pero cuando surge la imprenta, es el cambio importante porque el conocimiento se plasma en algo que puede transferirse, transmitirse de manera más sencilla. Este es el gran cambio. La imprenta es un catalizador del conocimiento en su distribución, ¿sí? Siguiente, por favor. Otro de los grandes cambios disruptivos es la electricidad, porque permitió, a través de los instrumentos como el alumbrado, motor eléctrico, etcétera, hacer un cambio en el cotidiano de las personas. El siguiente, por favor, es en el siglo XX, tenemos un cambio disruptivo en los años cuando surge la computación, la informática y todo lo que vino a traducirse a través del mundo de las redes. De las redes, esos 3 elementos, computación, informática, que es el método, computación es la parte física, informática es la parte metodológica de cómo se organizan las cosas, y después la tercera cosa que ha venido a ser un catalizador impresionante del cambio significativo que ahora los jóvenes lo ven normal, es las redes. Estamos hablando de 3 fenómenos, 3 cosas que cuando se juntaron las 3, está cambiando todo el cotidiano de todos ustedes y de todos nosotros. Hoy las redes y la informática y la computación están en todos lados y no se digan los celulares que ya nadie los quiere dejar, ¿sí? Entonces son 3 cosas importantísimas, ¿sí? Entonces, por favor, la siguiente, ¿sí? Entonces, a finales del siglo XX estamos teniendo otro concepto muy importante. ¿Cómo generar valor? ¿Cómo se genera el valor hoy? Es a través de la distribución, de las redes, de los servicios que se dan. Por favor, la siguiente, ¿sí? Pero aquí, y van a disculparme porque yo soy matemático, las matemáticas, y eso es importante, que todos los abogados, todas las carreras, todos los grupos tuvieran un pequeño taller de la importancia de la descripción matemática de los problemas. No es enseñar matemáticas, no es enseñar logaritmos, no es enseñar nada, no. Enseñarles por qué hay cambios significativos en los fenómenos cuando se representó matemáticamente el problema. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, una de las cosas importantes es que en los años 40, 50, unos matemáticos, Shannon, describió qué es la información. A través de eso se hicieron los codificadores y hoy nos parece normal estar hablando por celular. Eso es gracias a este señor Shannon, ¿sí?
que dijo cómo es la información, cómo se hace, cómo se codifica para mandarla y cómo se decodifica cuando la recibo para volverla a su estado natural, que por ejemplo la voz. O sea, la voz la pongo en matemáticas, la envío, la recibo y la vuelvo a poner en voz porque mandé puros números. Eso es la teoría de la información. Gracias a este señor. Bueno, siguiente, por favor. ¿Sí? Pero en el siglo XXI tenemos un nuevo paradigma de la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento son las redes. Son hoy, esa es una nueva forma de distribuir el conocimiento. Pero lo que ha venido haciendo, y se los voy a platicar, no tiene más de 3 años, que es la catapulta de la inteligencia artificial como la vemos hoy, como el ChatGPT, no tiene más de 3 años. 3 años, 4 años, no más, no más. Y si ustedes como estudiantes y como trabajadores agarran la ola antes de que esté en su cúspide, es cuando más trabajo van a tener, cuando más oportunidades de trabajo van a tener. Porque cuando ya agarran la ola muy grande, ya es desempeño. Pero cuando la ola está apenas, es innovación. Eso es lo que ustedes, si quieren ahorita conseguir trabajo súper bien pagado, no le digan, es que sé manejar Excel de día y de noche y dormido. No, denme tus archivos, señores abogados, de un caso, de una auditoría, y yo les saco el valor y les digo que hay, así sean 1 o 10,000 archivos o 50,000 archivos. Ahorita va a haber una ola muy importante para abogados, sobre todo en las entregas de fin de sexenio. Las entregas, si cumpliste, no cumpliste, porque si no la Auditoría Superior de la Federación va a venir y a hacer observaciones. Entonces, si recibimos, por ejemplo, en un organismo grandotote, 500 contratos, o el Tren Maya, o el que sea, tiene miles de contratos. Viene la auditoría, ¿cumplieron o no cumplieron? ¿Cómo voy a saber si cumplieron o no cumplieron? Pues leyendo los contratos. ¿Cuántas obligaciones tiene? 50. ¿Están los entregables? Si no, etcétera. Pero son tantos que no podemos poner un ejército de abogados a leerlos. Tenemos que meterlos a la inteligencia artificial. Y las herramientas ahí están ya están, para que ustedes las usen. Pero no van a poder hacer eso usando el ChatGPT, ni mucho menos porque son datos privados. Entonces tienen ustedes que aprender a hacerlo. Por eso es tan importante, y eso es una de las moralejas, la interdisciplinaridad. O sea, los informáticos, los sociólogos, los abogados, los computólogos y los que toman decisiones deben trabajar conjuntamente para resolver el problema. Ninguno de los interlocutores lo puede resolver solito, pero sí en conjunción, y ese es el gran secreto. Por eso es tan importante que ustedes, jóvenes abogados, empiecen a empaparse de lo que es la inteligencia artificial generativa, que genera información y que entiende lo que son los contratos para poder ayudar a las empresas. Bueno, entonces una nueva forma de generar valor es la inteligencia artificial, pero a través del conocimiento. Por favor, la siguiente. Sí, le puede pasar a la siguiente. Entonces, hoy, ¿quiénes son los grupos, ¿sí?, de mayor valor comercial? Si hacemos una encuesta, los grupos de mayor valor comercial en el mundo entero no son las que producen bienes físicos, son las que ni siquiera producen la información, solo la distribuyen y la administran. ¿Ejemplos? Ahí están. ¿Sí? Esas compañías son las que mayor valor comercial tienen. ¿Y saben qué? Al menor esfuerzo, porque no generan la información, solo la distribuyen y la entregan. ¿Sí? Entonces, ese es el nuevo paradigma. Por favor, el siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la materia prima que genera valor? Es el conocimiento. El conocimiento. Eso es lo importante. Eso lo generamos todos. El problema que hay es que no le sacamos el provecho.
Porque tenemos, por ejemplo, todas las leyes, todos los estudios, todas las bibliotecas jurídicas, todo, pero para poderle sacar valor teníamos que entender, pero para poder entenderlo tenemos que leerlo. Pero como son tantos, tenemos que meter medios electrónicos de inteligencia artificial para poder leer todo eso. Por ejemplo, los abogados, pues sí, tienen que leer todo el caso. Por ejemplo, un caso, hace poquito, bueno, hace muchos años, el caso de Lozoya, hizo una declaración y hay que saber, o le dan la carpeta de investigación de 40, 50 o 3,000 fojas, qué sé yo, y entonces tienen que entender qué hay de ahí, cuáles son los interlocutores, cuándo hicieron los hechos, quién hizo, cómo hizo, etcétera. Hay que leerlo. Pues para eso tenemos la inteligencia artificial, que sabe leer, sabe interpretar, sabe todo. Y yo puedo hacer sistemas de preguntas y respuestas cuando yo le doy, por ejemplo, un caso que tiene 40,000 páginas, ¿sí? 50,000, en muchos archivos. Pregúntame, oye, ¿qué hay? ¿Quién es yo? ¿Cuándo fue? Dame la lista de los interlocutores, dime si están relacionados o no. Se llaman sistemas de preguntas y respuestas. Eso se los pueden hacer en el canal, estamos cómo se hace un sistema de preguntas y respuestas con leyes. Bueno, entonces, siguiente por favor. Entonces, ¿cómo generar valor a partir del contenido que ya tengo en el despacho? La lista de todos los estudios. Por ejemplo, quiero saber si este caso hay antes algunos en la corte que sean similares, porque lo que dijeron los jueces, similar en un caso, no pueden cambiar en el siguiente. Entonces hay que ir a leer 4, 5, 20 casos iguales para que la inteligencia artificial los lea, me saque las diferencias, me saque las coincidencias. O por ejemplo, en el canal, ahorita si nos da tiempo al final, les voy a enseñar lecturas del diario oficial. Por ejemplo, hacen un evento, se publica algo en el diario oficial que reforma lo que hicieron el año pasado. Entonces están los documentos y dice, se cambia el artículo 4 y dice no sé qué, y nada más da lo que se llama las diferencias, no vuelve a poner todo. Entonces, un abogado dice, bueno, ¿cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo? Pues entonces, si yo leo el primer archivo, ahí está en el canal, ahorita te lo voy a enseñar, dos lecturas del diario oficial del primer día y de un año después, y es real, de la función pública de la bitácora electrónica de sistemas de adquisición, se llama BESA, ¿sí? Que es hizo el nuevo, ahorita cambio de la ley de la Suprema Corte de Justicia, es un pedacito, 2 paginitas del diario oficial que modifica la ley del no sé qué, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero para que la computadora lo haga de manera automatizada. Eso es bien fácil. Ahí está, ahí se los enseño. En un tallercito se los doy. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo? Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, hay que tener método. En la informática, y le digo, pues por experiencia, yo tengo más de 50 años de estar programando, ¿sí? Y he estado asesorando grupos importantísimos. Pero cuando yo entro, es porque ya casi el niño se está ahogando. O sea, nunca entro de proyectos nuevos. No, porque para eso hay mucha gente que sabe todo y hay herramientas y no se puede competir. Pero donde competimos muchísimo es cuando ya el proyecto tiene casi fin de proyecto, se acabó el presupuesto y no hay resultados. Entonces, ahí es donde entramos y les ayudamos, pero con método. Entonces, ¿cuál es el método? Bueno, se puede generar valor, pero haciendo un equilibrio de 3 cosas. Datos. Afortunadamente en el mundo actual, la información sobra. Los archivos, todo se genera, todo lo que genera el mundo digital, redes, audio, video, todo, se genera miles de millones al segundo. No falta la información en todo formato. Lo que hace falta también, y es que los jóvenes, y en general programadores, abogados, de todo, quieren inmediatamente la solución, pero tienen que saber que hay métodos para hacer todo. Una metodología, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? Etcétera. Entonces, hay que tener una metodología muy importante. Y la tercera, saber usar las herramientas adecuadas en el momento adecuado, ¿sí? Hay muchísimas bibliotecas, muchísimos códigos, muchísima información,
máquinas poderosísimas, pero hay que saber cuál, en qué momento. Entonces, una gran enseñanza es todo debe ser equilibrado. Y esa es una de las cosas que todo el mundo va a entender, que un equipo de fútbol de puras estrellas está condenado al fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada estrella quiere lucirse y no se integran, no se integran. Los equipos de mayor éxito no está lleno de estrellas, sino está lleno de personas que se integran perfectamente y se sincronizan en cada uno que sabe hacer lo que tiene que hacer justo en el momento que lo tiene que hacer. Eso se llama a usar las herramientas y las metodologías con un justo equilibrio. Entonces, y siempre es conocido de la gente, y he tenido la oportunidad de ayudar a proyectos a nivel nacional, de todos los datos, de todos los mexicanos, de todos los elementos, que son muchísimos, pero no es importante usar las mejores herramientas, sino hacer las herramientas que en el momento adecuado me dan un pequeño ejemplo de solución para irlo pegando con el siguiente y hacer una cadenita de pequeñas, llamémosle, muñequitas rusas que las voy embonando perfectamente para que sea el resultado. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, hoy, si hago un sondeo aquí, todo el mundo, me imagino que ya sabe lo que es ChatGPT, que ha usado Bard, que usa Microsoft y que usa todo eso y que pueden hacer sus tareas y todo. Está bien, eso no hay problema. Con eso no van a encontrar trabajo, pero si ustedes se aprenden a hacer eso, sí van a encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, esta nueva ola, y les digo, tiene de 2018-19 a la fecha, que es el boom. No tiene mucho, tiene mucho, ¿sí? Y esta es una tecnología nueva, ¿no? Pero está cambiando la forma y hay nuevos negocios, nuevas formas de estudio, y los abogados, inclusive de manera muy abusiva, algunos abogados en Estados Unidos hicieron unos estudios y basado en lo que les dijo ChatGPT, y hubo casos impresionantes de que muchas cosas no eran verdad, y etcétera. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Bueno, siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, Google también tiene muchas cosas. Hoy en día tenemos las nuevas formas de buscar en Google, etcétera. ¿Y qué es gracias a qué? A esta tecnología que se llama inteligencia artificial generativa, porque genera. Y una de las grandes cosas nuevas que tiene Google es el buscador semántico. Yo le doy una frase y me saca los archivos, no solamente que tiene las palabras, porque ya no es por palabras, sino por oraciones, por ideas, y saca bastante bien las cosas. Entonces, hay muchas técnicas que ya están en el mercado ahí, que lo usan los grandes, pero no ha pasado a la academia, no ha pasado a los estudiantes. Y uno de los ejemplos, pues, es Google, muy bueno, tiene muchas herramientas, pero yo no voy a poder trabajar siendo nada más proveedor de Google. No, tengo que estudiar para hacer lo que hace Google, pero con los datos de los despachos para ofrecer servicios, porque si no, pues van a contratar a Google, ¿sí? Y lo que quieren los jóvenes es aprender técnicas que después puedan ir a vender su fuerza laboral. Bueno, la siguiente. Entonces, ¿qué es rápidamente? Pasamos a la siguiente, ¿sí? En dos palabras, es la ciencia, inteligencia artificial tiene mucho tiempo, ya desde los años 50, pero la nueva, que se llama generativa, es manejar textos, videos, audios, etcétera. Todo lo que tenemos ahora, por ejemplo, en los juicios orales que se graban, de todo, ¿cómo gobernamos todos esos datos? Porque ya se generan en muchas instrumentaciones de estos nuevos enfoques ya judiciales y legales, ya se tiene la información, pero ¿cómo la proceso para poder sacarle valor? Eso es la tecnología. Y hay y todo lo que es importante, hay un nuevo concepto que se llama LLM, que se llaman modelos de lenguaje grandes. Por favor, la siguiente, ¿sí? Y entonces, rápidamente, la inteligencia artificial no es nueva, no es de ahorita, tiene desde los años 40, 50, digamos, y ha venido evolucionando, pero al principio era solamente las imágenes
detectar si un perro era un perro, por ejemplo, cuando los cheques, es una de las primeras aplicaciones que se usa, los cheques para detectar la letra manuscrita, los números, los lectores, todo eso, lo que hoy nos parece normal, cuando pago, meto mi billete y automáticamente se detecta de cuál tipo es, todo eso. Eso es inteligencia artificial, pero inteligencia artificial visual, inteligencia artificial de imágenes, ¿sí? Eso que ya nos parece súper normal, que meto mi cajero, meto mi mi billete, todo eso, eso es inteligencia artificial de imágenes. Bueno, la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge? Bueno, en los años 40, pero esa es la de imágenes, por favor, la siguiente, ¿sí? ¿Y cuándo es el cambio importante? Porque en los años 80 empieza otro grupo para entender las imágenes, pero también empezaron a entender los textos, y eso se llama otra área muy importante de la ciencia de datos, que se llama procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing. Es muy importante en las escuelas de informática enseñar esta tecnología, que es la primera, la más sencilla, digamos es plastilina 1 de inteligencia artificial, la ciencia de datos, de textos. Pero estamos hablando de los años 80, 2000, etcétera. Sin embargo, después, en los años 2000, ya tenemos grupos importantes como Google, como Facebook, como todos estos, que empezaron a ofrecer servicios de búsqueda y de traducción, ¿sí? Entonces, la traducción es entender el idioma, es procesamiento del lenguaje natural, cómo traduzco, cuál es la idea, y entonces ese grupo muy grande empezó a hacer estudios, y después, cuando viene el cambio importante, es en 2013, y empieza a cambiar, y después en el 2018, Google, a través de todo un grupo muy grande de ingenieros que tiene, empieza a mejorar los sistemas de traducción. O sea, ahorita, no sé, todo el mundo dice, quiero que me lo digas en inglés, en español, en chino, en lo que sea. Voy en Google Translator, le digo, le pongo, me lo traduce, y hasta me lo pasa a voz y al revés, etcétera. Nos parece normal. Eso es inteligencia artificial de textos, lo que está atrás de todo eso, ¿sí? Pero no había ese cambio tan importante como en el 2018 de este nuevo boom. Por favor, la siguiente, ¿sí? Esa es una historia rápida, pasemos a la siguiente ¿sí? Entonces, aquí es importantísimo entender, y vuelvo a la historia. Esto del lenguaje natural, de procesamiento, de entender cómo está hecho en los idiomas, no es de matemáticas solamente, es también del mundo de la lingüística, de la gente que estudia idiomas, la gente que estudia literatura, en las escuelas universitarias donde aprenden la lingüística. Es toda una carrera, Entonces, hay un señor que se llama Chomsky, que es un matemático, que puso los cimientos, ¿no?, para esto. Sí, siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, tengo la historia rapidísima, pero la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Dónde viene el cambio importante? En el 2013, cuando unos matemáticos dijeron, ¿qué son los idiomas? Entonces empezaron a asociar a una palabra un vector, en 2013, 2014. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y en el 2018, Google empieza a sacar unos nuevos métodos para entender el idioma, para mejorar los sistemas de traducción. Siguiente, por favor. Y ya después viene otro grupo muy importante de personas que dicen, lo importante de un texto son las oraciones y los párrafos. Entonces hicieron una representación matemática de la oración por medio de vectores. Y eso fue el cambio en el 2018. Y si ustedes ven la historia de OpenAI y de todo esto, pues se funda en 2018 precisamente para poder vender y capitalizar el conocimiento de la inteligencia artificial generativa a través de empresas. Por favor, la siguiente. ¿Sí? Entonces, después, en el 2019, a finales de 2019, un grupo muy importante también de investigadores dice, vamos a entender las oraciones, y a las oraciones les voy a dar un vector. Y se hizo un cambio importantísimo, 2019. Siguiente, por favor. ¿Sí? Pero después, a finales del 22, hace un par de meses,
Otro grupo de investigadores dijeron, esto que estamos haciendo es repetitivo, lo podemos automatizar para que la gente que quiera hacer sistemas de búsqueda, de sistemas de reconocimiento facial, sistemas de búsqueda semántica, de preguntas y respuestas, de resúmenes de texto, son métodos que se repiten. Entonces, como se repitieron, hicieron una metodología para repetirlo, para hacer unas plantillas de cómo se hace. Estamos hablando de finales del 22, principios del 23. ¿Sí? Y esto, como hay una gente muy grande, un grupo muy grande de investigadores alrededor de estos conceptos, porque esto genera muchísimo valor. Las empresas más importantes ahorita del mercado que están surgiendo en este año, todas son empresas alrededor de la inteligencia artificial. Es donde más circuito financiero hay, donde más funciona. ¿Y por qué? Porque verdaderamente la inteligencia artificial está cambiando, y eso es tan importante que todos los gobiernos, todos los organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos los países del mundo se acaban de reunir, los grandes jefes, para dar los lineamientos de cómo vamos a usar esta maravilla de tecnología. Porque esto, como los grandes descubrimientos del mundo, tiene tres aristas: los buenos, los malos y los que lo usan de manera inocente. ¿Sí? Y la tecnología, esta, puede ser para bien, pero también para mal, como las grandes tecnologías. Entonces, por eso, si ustedes pueden ver en la prensa mundial, hubo hace un poco reuniones de todos los grandes líderes y los estados dando la normativa de cómo se va a regular. Y eso ahí los abogados tienen mucho que ver para poner normas. En México, el Congreso, hay estudios de cómo la ética de todo esto. Pero esta es la parte filosófica. Pero independientemente de la parte filosófica, ustedes jóvenes estudiantes de Derecho tienen que aprender a usar esta técnica para poder tener mejores oportunidades de trabajo. Bueno, siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy con los datos que tengo en el despacho, con los datos que tengo en la escuela, con los datos que tengo mis archivos jurídicos? 3 servicios, resúmenes de texto. Le doy un caso de 2000 páginas. Díganme de qué habla. ¿Sí? Pues se lo doy a la computadora y me hace un resumen. ¿Sí? Así, sin problema. ¿Está bien o está mal? Hay que saber cómo se hizo. Y ese es el gran problema ahorita de la tecnología de ChatGPT, porque yo le puedo preguntar cualquier cosa, pero puede ser que me responda muchas cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque la base del conocimiento que tiene fue equivocada. Y así, otra cosa que puedo hacer, muy interesante, búsqueda semántica. Por ejemplo, en todas las bibliotecas jurídicas, en todos, tengo casos anteriores, tengo casos, por ejemplo, de violencia X, de perspectiva de género. Dame todas, absolutamente las sentencias, todos los estudios de ese tema, todos, 5,000 archivos, alrededor de la Suprema Corte y de todos los veredictos y de todos los jueces. ¿Cómo puedo buscar ahí? Es un sistema de búsqueda semántica. Le puedo poner, dame todos los casos que tengan esta estructura. Y va y busca y nos los da. Eso es búsqueda semántica. Pero tengo que preparar los archivos para dárselo a esa biblioteca, que es como están las escuelas de derecho, pero ya preparadas para buscar. Ahorita los libros los tengo ahí, todos los libros, todo. Pero cuando yo quiero ir, voy a la biblioteca, veo, o cuando mucho le pido a Google, pero Google no tiene mis datos. Entonces hay que prepararlo, eso se llama búsqueda semántica. O sistemas de preguntas y respuestas. Yo le pongo, por ejemplo, ahorita haciendo un piloto para las entregas de los grandes grupos. Por ejemplo, un alto ejecutivo de una Secretaría de Estado o el gobernador
o un jefe supremo de una institución a nivel federal que tiene que cumplir 20 leyes, o por ejemplo el rector tiene que cumplir 15 leyes, tiene que cumplirlas. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues hay que analizarlas y ver, diga, tiene que haber hecho esto. ¿Dónde está el entregable? No lo tiene, hay que hacerlo, ¿sí? Pero ¿cuáles son? Si les doy 20 leyes, dame las obligaciones del director general. Ah, pues entonces, ¿dónde están? Si son obligaciones, ¿dónde está? Porque va a venir la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, va a observar, tú tenías esta obligación, demuestra que lo cumpliste. Eso, ¿sí? Para eso sirve. Se llama búsqueda semántica, sistemas de preguntas y respuestas. Y la otra es resumen, ¿no? Y eso es viable. Siguiente, por favor. Pero, y es importantísimo, y que no quiero ser muy insistente, hay que tener un método. No hay muchos métodos en informática, muchos más, muy rápidos, etcétera. No, pero el más sencillo, y es el que siempre recomiendo, se llama CRISP. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, siempre hay la disyuntiva si compro o hago. Y yo les digo a largo plazo a todas las empresas y a todos los despachos y a todas las jóvenes, está bien aprender a usar, pero es mejor aprender a hacer. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es mejor hacerlo, aunque es a más largo plazo? Porque estas tecnologías son emergentes, están cambiando. Hay, por ejemplo, la semana pasada, hay un chisme impresionante que el mero de OpenAI y los grupos ya se lo llevó Microsoft, y hay una crisis de OpenAI que están realmente pensando si va a poder seguir ChatGPT, ¿sí? Porque ya se hizo una bola entre los 4 grandes, entre Google, Microsoft, OpenAI y Facebook, que se están peleando. Hagan de cuenta que se está peleando el Barcelona con el Real Madrid y con los grupos de Francia, por Messi, por Ronaldo, etcétera, ¿no? Pero igual, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanto revuelo? Siguiente, por favor, ¿sí? Pues porque estas técnicas son muy sencillas. Ahí está rápidamente el uso. Yo le digo a Bart, quiero que me digas esto, entonces entro, le digo la pregunta es un texto, Bart lo que hace, lo mete en vector, lo busca en una base de datos impresionante de conocimiento que lo tiene a nivel mundial, ve las preguntas, saca las preguntas más sencillas, las acomoda y eso es lo que responde. Esa es la lógica básica de ChatGPT, de Bart, todo eso, que le puedo preguntar de cualquier cosa porque tiene en su bóveda de conocimiento, en su biblioteca, casi todo el conocimiento del mundo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? Generar la información de manera estructurada como una biblioteca digital para guardarlo. Eso se llaman los LLM. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un LLM? Que es una biblioteca digital, pero preparada para ser buscada. Es como si fuera la biblioteca de Alejandría, donde tengo todo el conocimiento de todas las leyes, de todos los archivos habidos y por haber del mundo, en todos los formatos, yo le puedo preguntar. Ese es un LLM. Entonces, siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye? Y por eso hoy en día tenemos el LLM, o sea, la biblioteca de Google. Y dice, no, Google tiene 5,000 millones de parámetros. Después dijo, ChatGPT acaba de sacar el 3, el 4, el 4 Plus, que son bibliotecas cada vez más completas, más estructuradas. ¿Y cuál es el problema ahorita? Que los grandes países que saben ya están generando sus propias bibliotecas. Francia tiene una, Emiratos Árabes Unidos tiene otra, y los países están promoviendo al interior de las universidades que generen sus propias bibliotecas para no depender ni de Google ni de ChatGPT, porque esos 4 grupos, los que les interesa es el negocio. Y entonces, un país no puede estar a las órdenes de esos grandes porque no han sido
controladas por nadie, no están fuera de control legal. Esas 4 grandes están fuera de control, ¿eh? Hacen lo que quieren a nivel mundial, no hay forma de pararlas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los países como China, como Francia, etcétera, y otros grupos? Generando su propia biblioteca para ponerlo a disposición de las universidades y no tener que estar a expensas de estos grupos, que ya pasó la semana pasada. Hay un tumbo, hay una crisis de esos 4 porque entre ellos se están peleando, ¿sí? Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo construyo yo mi propia información? Por ejemplo, en las escuelas de Derecho, agarrar por temas, por ejemplo, violencia obstétrica, violencia de género, violencia no sé qué, juzgar con perspectiva de violencia, etcétera, todas las áreas especializadas, agarrar todos y absolutamente todos los documentos jurídicos de ese tema, las leyes, etcétera. En el canal tenemos ejemplos de 5 leyes, constitución, ley de violencia, ley de no sé qué, 5 o 6, para hacer sistemas de preguntas y respuestas. Y también le puedo meter las edictos o todo lo que las sentencias de los jueces para ver si juzgó con perspectiva de género. Pues ¿cómo se hace? Pues ver los artículos de la ley, ver el veredicto que hizo el juez y a ver cuáles le aplicaron, y si no, por la computación yo puedo saber cuáles son los hechos, sacar el hecho, ver dentro de los artículos cuál se le tenía que haber aplicado, y la computadora me dice, aquí hay una cosa que no cumplió, está el acto aquí, aquí está, en el artículo 40 tenías que haberle aplicado esto, y no lo aplicaste. Ah, pues esa sentencia no tiene perspectiva de género, porque el juez no tomó en cuenta ese, y está, eso lo hace la computadora. Lee los 2 documentos, ve las oraciones y ya. Siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mecánica? Agarro las leyes, agarro todos los archivos digitales del mundo jurídico que generaron los jueces, todas las averiguaciones, todo, 5,000 archivos, 20 leyes. Cada una de esas las meto en estas bóvedas y después hago comparaciones. La computadora lo hace para ver los eventos, checo cuál artículo se tuvo que haber aplicado y veo la sentencia. No la aplicó, ese juez no aplicó el protocolo. ¿Sí? Eso, pero automático, usando sistemas de preguntas y respuestas sobre eso. Entonces, o tener este tipo de eventos, y yo tengo un caso, le describo el caso en texto y le digo al motor, búscame todas las sentencias que tengan algo de parecido semánticamente al caso que te estoy dando. Entonces me saca todas las cosas y me dice, la sentencia tal, tiene similitud semántica, o sea, significa casi lo mismo, aunque con otras palabras, de estos documentos. Entonces ya los abogados van a decir, miren, aquí está un caso anterior y así se actuó, ¿sí? Pero eso de manera automatizada porque son 50,000 archivos, ¿sí? Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo? Pues hay muchos ejemplos, ¿sí? Siguiente, por favor, ¿sí? Audio, videos, imágenes, etcétera, ¿sí? Yo le puedo dar ahorita lo que ya es del común de los mortales, mis fotos, Google me hace una cuestión, o yo le doy fotos, me dice, esto es en la playa, aquí está, porque sabe leer, eso ya son técnicas muy conocidas de inteligencia artificial, leer fotos, leer videos, leer audios, todo, cualquier contenido se puede leer, y son bibliotecas que existen. Siguiente. Hay muchas herramientas, ahorita no, eso es hay que conjuntar los informáticos, la carrera de informática con un poco con la gente de derecho, para empezar a enseñarles cómo usar las técnicas, pero no es enseñar matemáticas, no es enseñar computación, es enseñar cómo estas herramientas para el mundo del derecho ya tienen opciones de uso. No es enseñarles computación a los abogados, ni enseñarles leyes a los informáticos,
sino enseñarles los casos de aplicación real de esas dos tecnologías para que vean con casos reales que sí se puede y entonces empezar a enseñarles cómo se podría hacer eso. Siguiente, por favor. ¿Sí? Hay muchos lenguajes, por favor, la siguiente. ¿Sí? Y la siguiente. Bueno, miren, entonces ahorita para no sé ya cuánto tiempo ya se le acabó. Si quieren nada más, antes para cerrar, les quiero enseñar el canal y si quieren ahorita que puedan poner un ejemplo, muy sencillo, en el canal tenemos 250 videos de todas estas tecnologías. Un ejemplo sencillo, lectura del diario oficial de la ley esta del 21 y la del 22, que se llama Bitácora Electrónica de Sistemas de Adquisición de la Función Pública. Son casos reales. En 21 está la ley, en 22 se reforma tantito. Entonces, leímos los dos archivos y estos dos archivos, analizándolos por estas tecnologías, cuáles son los elementos nuevos y cuáles fueron los que se derogaron, pero todo de forma automática, ¿sí? Entonces, de esta forma, por ejemplo, también hicimos un ejemplo de la última reforma para los fideicomisos del diario oficial. ¿Cuáles son los elementos, comparándola con la ley federal y saber cuáles, pero de manera automática, todo? Entonces, esta forma de hacer las cosas es lo que permite ahora la tecnología ayudarle a los abogados a entender más rápidamente lo que ya pueden hacer sin problema, pero lo pueden hacer para 1, para 2, para 3, pero no para 50,000, ¿sí? Y ese es el gran aporte de la inteligencia artificial, que puede hacer lo que hacen los abogados. Si fueran poquitas las opciones, el abogado lo hace más rápido, pero si son muchas y si hay que sistematizarlo, es importante meter eso. Entonces, ahí está el canal, YouTube Saxa, tenemos ahí muchísimos elementos y si quieres, no, ahorita nada más les vamos a, tengo 242 videos, todos de esta tecnología, todos, son cursos, talleres, conferencias, todo eso. Y si quiere, por favor, presentar nada más el pedacito del video donde está presentado, ese fue hace el año pasado, es donde leo 2 documentos del diario oficial, ¿sí? Ahí. Sí, si quiere pararle ahí si quiere, mire, entonces, este es uno de los ejemplos muy sencillos. Entonces, con este ejemplo, podemos saber exactamente qué pasó con las leyes, cuál es uno, cuál es otro, pero este es un caso, pero así podemos tener muchos, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es, y ya con esto cierro es la tecnología de la inteligencia artificial es una gran ayuda para el proceso repetitivo, pero también ayudarle a los abogados, a cualquier persona que genera contenido para hacer muchas tareas repetitivas y todo esto. Entonces, si quieren, por favor, alguna pregunta, con mucho gusto, y vamos, y el canal, sí, ahí está mi correo, después
para que podamos enviarles a la gente que desee ejemplos. Por favor, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Pues antes de entregar su constancia, ¿alguna pregunta del público? Buenos días. Estuvo realmente muy buena su ponencia, porque precisamente estos datos son los que justamente pueden servirnos para complementarnos en muchas cosas, ¿no? Y justamente, mi pregunta es básicamente, pues, ahí en su YouTube dice que llevan más de 20 años con el Big Data, ¿no? Entonces, si tiene alguna recomendación de libros para aprender más sobre esta cuestión, y estaría genial. Y pues, muchas gracias por su ponencia. Este es mi correo saxa2000@gmail.com. Aquellas personas que les interese muchísimo más adentrarse en esto, con mucho gusto me escriben y les digo de los 200 videos y de tutoriales y cursos que hemos dado, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque esto es muy grande, esta es una cosa muy compleja y es importante tener una metodología hasta de aprendizaje, qué hacer primero, etcétera, y sobre todo abordar sobre todo, y yo siempre lo digo, aprendizaje por imitación. Entonces, siempre vean proyectos que ya funcionan, aunque sea a escala, y hay un conjunto muy grande de bibliografía en el mundo de la programación, Python, etcétera, pero después cuando ya subimos el nivel, no para uno, sino para 20, para 50, entra otra metodología que se llama Big Data, con Hadoop, con Spark, con otras tecnologías. Pero yo les recomiendo, antes de brincar al mundo de grandes volúmenes, seamos más modestos y encontremos cómo resolver para 20, 40 leyes, 5, 10 veredictos, y procesemos con eso, y ya una vez que se tenga, se hace la escala, ¿sí? Porque entrar por arriba a la escala sin haber resuelto el problema de 5, siempre la moraleja es, se automatiza lo que se ha hecho muchas veces. Entonces hay que hacerlo muchas veces. Entonces, con mucho gusto, si me escriben, les pongo la bibliografía, les comparto los cuadernos, todo, porque aquí es hacer sinergia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, felicitarlo igual. La verdad es que creo que estos temas deben ser tocados con más frecuencia aquí porque ya nos estamos atrasando. La pregunta sería, nosotros como estudiantes, yo como estudiante noto que se está generando una idea paradigmática de qué es la inteligencia artificial. Hablo por mí, pero creo que también hablo por varios aquí. Se les da un mal uso, ¿no? Las tareas se tienden a elaborar con estas herramientas como ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing. ¿Cómo cambiamos ese paradigma que se está internalizando en los jóvenes y cómo rompemos la idea de que muchos abogados además lo ven como un enemigo a vencer, el tema de la inteligencia artificial, porque se sienten vulnerables ante la capacidad que esta tecnología, con los pocos años que lleva ya comercialmente hablando, puede llegar a tener, ¿no? El potencial asusta a mucha gente, a muchos estudiantes ni siquiera pues les entra en la cabeza, ¿no? El internalizar el potencial que tiene. ¿Cómo rompemos estos paradigmas que erróneamente se han ido internalizando en los jóvenes? Gracias. Aquí una de las cosas que siempre yo recomiendo a todas las personas, a los jóvenes sobre todo, que se acerquen a las escuelas de informática, y sobre todo ahorita, porque en las escuelas de informática, y esa es una nueva carrera que está surgiendo como champiñón en las partes del mundo, porque es donde más trabajo hay, se llama ciencias de datos. Entonces, pero para poder empezar a hacer y tomar el gusto, hay que tomar unos pequeños cursos, pequeños así, donde tengamos
5 o 10 archivos de cosas que le pertenezcan al joven. Por ejemplo, quiero aprender la Constitución. Pues meter la Constitución, que tiene como 350, a esta tecnología para hacer un sistema de preguntas y respuestas sobre la Constitución. Voy a decir, ¿pero para qué? Pues yo lo puedo leer, sí, pero puedo meter la Constitución, puedo meter la ley de violencia de género, la ley de no sé qué sé yo, el Código Civil, el Código Penal. Entonces ahora le puedo preguntar, cuando yo tenga mi bóveda, mi sistema de preguntas y respuestas, dame los artículos que se refieren a educación indígena. Y el motor, eso está en el canal que tengo y están los ejemplos ahí. Inclusive a mí me gusta mucho grabar antes, y grabé la conferencia antes, hice unos ensayos, así. Hace poquito di una conferencia para Aspel, que es una de las compañías más importantes ahí está grabada también. ¿Cómo los contadores pueden hacer uso de esto? Por ejemplo, para la ley de IVA, la ley del impuesto sobre la renta, de qué sé yo. ¿Por qué? Porque los contadores todo el tiempo le están cambiando las leyes, entonces tienen que estar actualizados. Entonces, si yo tengo un sistema de preguntas y respuestas sobre los últimos adelantos de las leyes, yo le puedo preguntar al sistema de preguntas y respuestas, dime cuáles son los impuestos que se le deben aplicar a la importación de tractores. Y va las leyes y las saca y dice los párrafos, y entonces ya los puedo ver. Eso, los jóvenes, si lo hacen para sus archivos, o por ejemplo para sus tareas, para todo, ¿sí? Yo quiero entrenar un sistema para alguna cuestión jurídica, denme los archivos, 4 o 5, los meto a la bóveda, pero hay que generar los vectores, sacar los textos. Esos son lo que están en los talleres. ¿Cómo se hace todo eso? O audios, por ejemplo, yo tengo mis audios. No sé si han visto la última versión de Zoom. La última versión de Zoom, yo puedo grabar la conferencia, pero no solamente la puedo grabar, ya me hace la transcripción automática de lo que yo digo a texto. Pero ya no solamente eso, ahora yo le puedo preguntar a Zoom sobre la conferencia, dime qué dijo. Ya lo hace. Es un sistema de inteligencia artificial que hace un resumen sobre la conferencia, pero primero lo tuvo que poner a texto y después de texto meterlo en estas herramientas. Ya está ahí al alcance, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, ahorita si ustedes suben un video o hay un video, la última versión de YouTube, dije, ven el video, dice, cuando le ponen más, dice transcripción, y del lado derecho está poniendo paso a paso el texto que está hablando la persona. Pero además dije, no, es que está en inglés y yo no hablo inglés. No te preocupes, te lo puedo traducir al vuelo. Te hago la traducción de la conferencia. Te la puedo poner en inglés para que aprendas inglés, pero al mismo tiempo, si quieres, te la pongo en español. Todo automático. Eso ya se sabe hacer y eso es lo que enseñamos en los talleres. ¿Cómo se hace? Así los jóvenes van a agarrar el gusto porque están haciendo con sus propios archivos estas tecnologías. Esa es la forma. No hay más. No es usar ChatGPT ni BAR. No. Es hacer algo a escala de ese tipo de cuestiones. Es con se da el gusto de hacer tu propio platillo. ¿Sí? En vez de ir al restaurante más caro del mundo, no. Tú agarras y preparas tus ingredientes y agarras el gusto por la cocina. Igual aquí, vas a agarrar el gusto por desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial con tus datos. Y entonces cuando vayan a una empresa, digo, préstame tus datos. O si no, lo que yo hago con mis ayudantes, digo, graba. Digo, oye, ¿sabes hacer esto? Ve los videos que tengo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, voy a proceder a entregar la constancia y antes que nada, doctor, también el hacer el difundir una cultura ética, ¿no? En el uso responsable de todas esas herramientas. Ya nos queda como individuo actuar éticamente, ¿no? ¿Sí? Ser responsable realmente de la información que vas a manejar. ¿Sí? Muy bien. Doctora.
Bueno, en primer lugar, felicitar a todas y a todos los jóvenes que se dieron la oportunidad de venir a aprender algo esta mañana aquí, que yo creo que es mucho, que nos ha venido a traer el doctor Gabriel Guerrero en esta mañana sobre la inteligencia artificial. El día de mañana se va a inaugurar aquí a las 9 de la mañana un congreso internacional. Es de la iniciativa privada, pero el espacio está gratuito para los alumnos. Cuesta 1.600 el congreso, pero será gratuito para los alumnos que quieran venir. Me permito entregar su constancia al doctor Gabriel Guerrero y agradecerle mucho su participación con nosotros. Gracias, doctor.